Kublai Khan. Un extravagante cazador. Y un líder mongol del siglo XIII, con 4 reinas y 7.000 concubinas, las cuales las cambiaba por otras nuevas cada cierto tiempo. Un ejemplo de excéntrico derrochador, y excelente vividor a todo dar. Disfrutaba la cacería, y era de sus maneras de lucir sus extravagantes y exóticos animales. En todas las cacerías de diferentes épocas los perros formaban parte de ellas y hacían su trabajo. Pero para Kublai Khan, mientras más animales estuvieron en el terreno era muchísimo mejor, siendo un gran espectáculo, solo al nivel de un emperador excéntrico y muy rico. En la cacería, sus invitados formaban un círculo de hasta 32 kilómetros de diámetro, y avanzaban con sus animales de caza, obligando a las presas a ir al centro y las cazaban. Se dice que en un día normal de cacería, participaban en la caza varios elefantes, 5.000 perros tibetanos, un tren de camellos, grandes felinos como linces, tigres y leopardos, a los que soltaba para que siguiera y atacara a uno de los ciervos ya sueltos en el terreno de caza. Después utilizaba los restos para alimentar a sus halcones, y no era cualquier halcón, la especie eran de halcones más grandes del mundo. Los mongoles usaban la cetrería como un pasatiempo. Hoy en día uno de estos halcans puede costar entre $250.000 a $425.000, dependiendo de su linaje. Los exóticos halcones, y de los que poseía más de 1.000, necesitaban mucho cuidado, por los que tenía 10.000 falconeros dedicados al cuidado de las aves. Necesitaban también mucho espacio y mucha comida, por lo que gastaba más de $10 millones actuales para alimentar una bandada de ese tamaño. Los elefantes los utilizaba para atemorizar al enemigo en el campo de batalla, con ellos entraba al terreno de guerra, quitando a su paso todo lo que le impidiera avanzar contra el enemigo. En general, se dice que su ejército de animales era de 15.000 criaturas, que costaría hoy en día $180 millones. Sanadú fue la capital de verano del Imperio Mongol, un sinónimo de opulencia y vida placentera. Sanadú se diseñó con muros y torres. Y se creó creando el clásico plano cuadrado chino para toda la ciudad. Dentro había un magnífico y opulento complejo palaciego con extensos e impresionantes jardines de caza. La ciudad entera cubría 25.000 hectáreas, y contaba con una población de alrededor de 200.000 personas en su apogeo. Construyó, en una colina próxima a la actual Pekín, su residencia oficial que divisaba desde las habitaciones de su palacio, una hermosa construcción de lapislázuli. La colina estaba llena de los más raros y exóticos árboles del mundo, que el emperador se hacía traer de los más remotos lugares del planeta. Finalmente, cubrió toda la tierra de la montaña con piedras de lapislázuli. Y el Khan, desde su ventana, disfrutaba cada día de aquel espléndido paisaje, completa y absolutamente verde por el lapislázuli, que al contacto con el aire y la humedad, se torna de este color. Esto se conoce por la visita de Marco Polo que visitó Sanadú alrededor de 1275. Y sobre el cual escribió: alrededor de este palacio hay un muro, y dentro de este hay un búnker rodeado de arroyos, ríos y praderas hermosas con todo tipo de animales salvajes como leones, linces, leopardos, y aves exóticas. Hay un palacio de mármol muy fino en este lugar, cuyas habitaciones están todas doradas y pintadas con figuras de hombres, bestias, pájaros y una variedad de árboles y flores que fueron realizados con artes tan exquisitas consideradas como el verdadero deleite y asombro. También escribió: debes saber que es el palacio más grande que jamás existió. El techo es muy alto, y las paredes del palacio están todas cubiertas de oro y plata. También están adornadas con representaciones de dragones esculpidos y dorados, bestias y pájaros, caballeros e ídolos, y otros temas diversos. Y en el techo tampoco se ve nada más que oro y plata y pintura. En cada uno de los 4 lados hay una gran escalera de mármol que conduce a la parte superior, y formando el acceso al palacio. Kublai Khan construyó un majestuoso palacio, que abarca 16 millas de terreno llano con un muro, en el que hay fértiles praderas, placenteros manantiales, deliciosos arroyos y todo tipo de animales, y en el medio de ella una suntuosa casa de placer, que puede ser removida de un lugar a otro. Marco Polo describió al chino Kublai como el gobernante más poderoso del mundo, con gentes, bienes y tierras sin precedentes. Era ya un militar retirado que pasó mucho tiempo en su espectacular ciudad Sanadú, encerrada en muros. La inmensa propiedad era simplemente para divertirse, rodeada de todo tipo de objetos de bronce y oro adentro. El sitio de Sanadú fue abandonado en 1430. Hoy, Sanadú existe como ruinas que fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2012. Sus logros incluyen el establecimiento del dominio mongol en China bajo el nombre de la dinastía Yuan, convirtiéndose así en el primer no chino en gobernar todo ese país. Su dominio se extendía desde las costas del mar de China hasta el Danubio en Europa. Y desde Siberia hasta el Océano Índico. Aunque reinó más de 700 años atrás, su imperio sigue teniendo mucho significado actual. Ya que gobernó un gran imperio multicultural y presidió una economía que comenzó un proceso de globalización en la Edad Media.
A pesar de que formó su imperio en una batalla tras otra, es considerado uno de los más grandes gobernantes mongoles, e inicialmente porque parecía que había roto el legado de su abuelo de conquistar por la fuerza. Fue el catalizador de muchos avances tanto sociales como científicos, y fue considerado un mongol diplomático. Decía primero la diplomacia y después la guerra, diciéndolo solo después que llegó al poder, y de haber participado en muchísimas batallas. Kublai Khan se crió en las tradiciones mongolas, aprendiendo a montar y cazar en la estepa abierta. Introdujo el uso del papel moneda, para protegerse contra la devaluación. La moneda era convertible con plata y oro, y el gobierno aceptaba pagos de impuestos en papel moneda. Y emitió el papel moneda para expandir el comercio con Occidente, y con una amenaza de muerte para los falsificadores. Y demostró tolerancia religiosa. Su reinado fue una época de tolerancia para las religiones rivales, y de privilegio económico para las religiones favorecidas. Como amante de las artes y las ciencias las defendió. Buscó la guía de los sabios árabes, persas, europeos y chinos en todo lo relacionado a los asuntos administrativos y espirituales. Estableció 4 clases sociales, como la aristocracia mongola, la clase de los comerciantes extranjeros de los pueblos chinos Semu, la clase trabajadora de chinos en el sur, y una clase trabajadora de los chinos Han en el norte. También estableció una universidad, oficinas, puertos comerciales y canales, y era un patrocinador de las artes y las ciencias. Durante su reinado se crearon al menos 20.166 escuelas públicas. Kublai Khan pudo conquistar toda China debido a su fuerte poder militar. También crearon una de las primeras formas de armas de fuego, el cañón de mano. También inventó la catapulta musulmana. Y facilitó el comercio entre los occidentales. Sin embargo, no pasa por alto sus debilidades humanas, sobre todo, la indulgencia en los banquetes y la caza, una vida sexual complicada y costosa, la falta de supervisión adecuada sobre sus subordinados, y ocasionales estallidos de crueldad. Su final fue muy trágico, se volvió extremadamente obeso debido a sus banquetes y comelanzas después de sus cacerías. Comía y bebía libremente, sufrió de gota, su enfermedad se vio agravada tras sufrir la pérdida de su esposa predilecta y su hijo, lo que le causó depresión. Y su salud se debilitó. Y finalmente murió solo en su castillo. Al morir tenía 22 hijos legítimos, cada uno de ellos tenían su propia provincia y corte, así que la transición al poder no resultó fácil. Resurgieron las intrigas políticas, y poco a poco fueron despedazando el imperio mongol. Al morir no había un sucesor fuerte que pudiera mantener los logros de Kublai Khan. La dinastía que Kublai había fundado disfrutó de unos 30 años de estabilidad, pero a partir de entonces, se vio acosada por disputas dinásticas, y nunca más alcanzó las alturas del reinado de Kublai. Terminó desapareciendo a finales del siglo XIV, echando por tierra y frustrando los sueños del conquistador mongol de que las tierras que había conquistado permanecieran por siempre en manos mongolas. Realmente fue un personaje importante para la historia, el cual dejó una huella imborrable en la China que él mismo conquistó, llegando a marcar la diferencia entre los anteriores y posteriores emperadores, y para entender su legado, hay que saber de dónde venía. Venía de un pueblo nómada guerrero, los mongoles, que no conocía lo que era una sociedad organizada, y se las arregló para convertirse en el emperador de una de las civilizaciones más importantes que ha existido, la civilización china. Pasó a ser de un gran guerrero mongol, a un gran gobernante civilizado que administró el imperio más grande y poblado de la historia del mundo. Aún así, no fue hasta unos 30 años después de su muerte que se produjeron levantamientos serios contra el dominio mongol en China. Sin embargo, con el colapso de la dinastía en 1368, los mongoles se retiraron a las estepas, y nunca más jugaron un papel más allá de la importancia local. Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.